Pues hoy yo quiero traer una palabra a tu vida con el título Espada de Salvación. Espada de Salvación. Y yo quiero que tú te concentres, porque yo no acostumbro a usar este tipo de palabras, ¿verdad? Y mezclarlo con cosas espirituales, pero al finalizar este sermón van a entender por qué lo de espada. Y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 17. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Dice la palabra de Dios, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo siguiente. No sé si se pueden poner sobre sus pies en reverencia al texto sagrado, ¿verdad? Y a Dios que está en medio nuestro. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pueden sentarse, amados. Esta es una palabra buena porque ha salido de la boca de Dios. Es palabra de Dios. Y lo primero que quiero explicar es que si leemos los versos anteriores al verso 14, nos vamos a dar cuenta de cómo Pablo era un hombre guiado por Dios en todo cuanto hacía. Aún en la administración de la palabra, él se dejaba guiar por el lugar y el momento en el que Dios quería que él compartiera con otros el evangelio. Porque vemos que él llegó a esta ciudad, pero decidió irse a Macedonia porque había intranquilidad en su corazón. No sentía la paz de parte de Dios de que era el momento oportuno para él enseñar allí. Y miren, eso tendría lógica. Si nos ponemos a especular un poco, él acababa de mandar una carta muy fuerte, que es Primera de Corintios, donde trató temas sumamente frontales. Y como un hombre de Dios, decía a la iglesia lo que tenía que decir, sin importar, ¿verdad?, si a algunos les resultaba ofensivo esto que decía. Y quien llevó esa carta fue Tito. Entonces, al él llegar y no encontrar a Tito allí, no sabía cómo había sido recibida esa carta y no había tranquilidad en su corazón y decidió irse a Macedonia. Pero es aquí, a partir del verso 14 al 17, donde él hace un símil en términos de la procesión victoriosa que realizaban los generales romanos cuando llegaban luego de una victoria. Miren, lo que se hacía era una gran caravana dirigida por estos generales que habían obtenido una victoria y llegaban con los prisioneros. O sea, que no solamente en la procesión estaba el general victorioso, sino que estaban también los prisioneros. Y se encendía en Roma incienso para agradar con ese olor a los generales que habían obtenido la victoria. Y por eso era un olor de victoria. Cuando se iba entrando, marchando victorioso y se respiraba un aire de victoria. Ahora, el olor de ese incienso era un olor de celebración para los prisioneros a los que se le había decidido perdonarles sus vidas.
pero el mismo incienso representaba un olor de muerte para aquellos que habían sido condenados a perecer. Cuando se respiraba el aire de Roma lleno de ese aroma, entonces sabíamos que el tiempo de la muerte se acercaba y por tanto era un olor de muerte para aquellos prisioneros. Y Pablo hace un paralelo, hace un símil de esta procesión con el Evangelio, donde dice claramente que nosotros, que somos llevados por Cristo Jesús triunfantes. El primer verso que leímos dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Nosotros vamos en una caravana de victoria. Y muchos interpretan de diferentes maneras. Uno, que nosotros somos esos generales victoriosos, y otros que somos prisioneros de Cristo para su gloria. Pero de igual manera vamos en una procesión de victoria. Y dice que nosotros, el olor del conocimiento de Cristo en nosotros, somos un grato olor delante de Dios. Es decir, que cuando Cristo viene con nosotros en caravana delante de la presencia de Dios, el olor nuestro, olor a Cristo en nosotros, hace que eso agrade el corazón del Padre. Así como cuando en Roma se entraba y había ese olor de victoria, así el olor de Cristo en nosotros es para el Padre un olor grato, un olor que agrada su corazón. Ahora, de igual manera como pasaba con los prisioneros, Pablo hace un símil respecto a ese olor que agrada a Dios. Y dice, aquellos que recibieron a Cristo y que por tanto tienen el olor de Cristo, este olor es un olor de vida para vida. Pero aquellos que rechazaron el mensaje de salvación que de manera gratuita se les ha hablado, que miren, que cualquiera diría, mejor que no me lo hayan predicado, porque así por lo menos puedo presentar excusa y que se me juzgue conforme, qué sé yo, quizás a las obras. Pero habiendo escuchado el mensaje de Cristo, rechazado ese mensaje, ese olor se convierte en olor de muerte para muerte. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice claramente. En Juan 3:16. El que cree en el Señor Jesucristo, ya. Porque Él no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora, los que no creen, porque sigue los próximos versos, ya han sido condenados. Que nosotros creamos y atendamos al anuncio del Evangelio. Ahora, cuando nosotros pensamos en este símil que lo pone tan claro, y he querido, ¿verdad?, parafrasear un poco, porque lo que me interesa es llegar a algunos puntos a señalar. Pensamos, ven acá, pero ¿qué responsabilidad hay puesta sobre mis hombros? Y sobre mis hombros no me refiero a sobre los hombros del pastor, sino a todos nosotros que somos iglesia, que hemos oído el anuncio del Evangelio y que por tanto portamos el olor a Cristo. Porque en usted ese olor se convierte en una llave para vida o para muerte de los que lo conocen. Recuerden que ese olor de Cristo se convertirá en vida, para vida, en aquellos que acepten ese llamado. Pero se convertirá porque ya usted le ha predicado.
con su ejemplo y con palabras también, se convertirá en muerte, para muerte en aquellos que los rechacen. Y hay una palabra que llama mucho mi atención, que el apóstol Pablo dice, una expresión, perdón. Dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermanos, a ti y a mí se nos ha dado una responsabilidad de vida o muerte. Tú no eres digno, yo no lo soy tampoco. Y por eso el apóstol Pablo también se hace uno con nosotros y dice, pero para una responsabilidad así, ¿quién es suficiente para que nosotros tengamos idea, para que nosotros podamos reaccionar ante la responsabilidad que ha sido puesta sobre ti? Hermanos, tú tienes la responsabilidad de dar vida o muerte. ¿Qué vas a elegir? Por eso, nosotros tenemos como creyentes que tomar certeza de este llamado que posa en nosotros y decidir prepararnos. Miren, eso no es que si usted quiere ser pastor, profeta, evangelista, maestro, misionero. No. Cada uno de nosotros, con esta gran responsabilidad que ha sido puesto sobre nuestras vidas, debería decidir prepararse. Yo, por ejemplo, pienso que sería imposible para mí predicar aquí sin estar preparado. Y saben, no es que quizás humanamente no podría, pero ustedes lo vieron recientemente. No fue este año que teníamos un invitado que a última hora, informó que se le había presentado una situación y que no podría venir. Justo cuando estaban presentando al predicador. Y yo tomé mi Biblia y yo subí y prediqué un mensaje. Y el Espíritu Santo trae la palabra que está en mi mente y en mi corazón y nos bendice. Pero eso no puede ser una norma en mi vida. Porque es que cuando yo estoy aquí, estoy jugando nada más y nada menos que con vida y muerte. Pero cuando usted está en su casa, usted está jugando con la vida y la muerte de los que le rodean, su familia, los que usted más ama. Cuando usted está con su vecino, cuando está en el lugar de trabajo, cuando está en la universidad, donde quiera que usted se mueve, más le vale convertirse en olor de vida, para vida, en todos aquellos que les rodean. Hice toda esta introducción para que, entendiendo la gran responsabilidad que usted y yo portamos de llevar el evangelio a los demás, utilicemos lo que yo llamo el spa de salvación. Y el spa de salvación no es más que 3 letras, porque yo le he dicho que tengo mala memoria, que me ayuden a recordar: SPA. Y como Pablo habló de olor, entonces era algo que me ayudaba a mí a recordar los 3 principios que quiero compartir contigo hoy, para que puedas predicar el evangelio de una manera que sea olor de vida para vida. Y yo quiero decir sobre el spa, porque yo no soy una persona de mucho spa. O sea, si usted me pregunta a mí, yo nunca en mi vida me hubiera dedicado a conocer un spa o hubiera ido a un spa por mí. Pero gracias a Dios que Dios pone personas en medio nuestro que nos sacan de nuestra zona de confort y nos permiten llevar bendiciones. En ese caso, Gicauri y su esposo Mélido. Ustedes saben que por el trabajo de Gicauri
nos regalaba todos los años un spa. Ustedes merecen esto. Váyanse un día. Y por años eso se estuvo perdiendo. Pero la verdad es que me avergonzaba. Y decidimos ir, mi esposa y yo. Y fue un día maravilloso, de verdad, junto a ella en ese spa. Pero una característica que noté es que los spas siempre están aromatizados. Una parte esencial de todo lo que es el ambiente de spa es que hay olor. Todo está aromatizado. Y pensando en el olor de Cristo, y con estos tres principios, SPA, fue entonces que se me ocurrió llamarle a este mensaje Spa de Salvación, porque por medio de estos principios el olor de Cristo será evidente en cada uno de ustedes. La primera de estas letras, la S, significa sinceridad. Está en el verso 17, los tres principios. Pablo primero dice que él no es de los que medra falsificando la palabra de Cristo, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo es que yo no le voy a quitar ni le voy a agregar a la palabra para suavizarla ni para caerle bien a la gente. Yo voy a predicar la palabra de Dios y lo voy a predicar de tres maneras. Número uno, con sinceridad. ¿Y qué significa sinceridad? Predicando lo que vivimos y viviendo lo que predicamos. La sinceridad dentro de llevar las buenas nuevas de salvación a otros consiste en predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. Eso tiene una palabra y es coherencia. La sinceridad en el Evangelio es sinónimo de coherencia. Y yo quiero que busquemos 2 Corintios 4, 13 al 14. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Creí, por lo cual hablé. Hermanos, muchas veces nosotros estamos con nuestros relacionados y le decimos, yo creo en un Dios que salva, yo creo en un Dios que levanta a los muertos. Y entonces le decimos, ay, yo me estoy muriendo de un dolor de cabeza hoy. Y tú no vas para la iglesia. Ay, no, ¿qué iglesia? Pero explotándoseme que está la cabeza. Excúsame, fulano, yo no sé mucho de eso. Pero tú me predicaste de que tú tienes un Dios que sana y un Dios que aún a los muertos resucita. Y ahora me estás diciendo que tú no vas para la iglesia porque te duele la cabeza. Coherencia. Hermano, si usted predica en un Dios sanador, si le llega una prueba de enfermedad, no es solamente por otros. La palabra de Dios usted la puede accionar sobre su vida también. Pon tu mano en la zona afectada y declara por fe sanidad, creyendo que lo que predicas se hará vida en tu vida. Y que tú has visto los milagros de Dios y que en ti mismo los ha hecho y lo hará otra vez. Ante tal responsabilidad es que Pablo tenía que hablar de sus debilidades, aún de lo que él llamaba el aguijón que le abofeteaba. De hecho, cuando iba a hablar de temas que demandaban mucho de sí mismo, como en Filipenses 3, dijo lo siguiente a la altura del verso 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
¿Y por qué era necesario que él hiciera esto? Porque muchas veces tú y yo tenemos que predicar a otros de temas con lo cual nosotros estamos luchando. ¿Y eso te hace ser un hipócrita? No, de ninguna manera. Porque tú estás viviendo lo que predicas. Lo que pasa es que estás en una lucha. Y por eso Pablo hace la advertencia y dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ahora, una cosa hago. Él no le está diciendo: haz lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. No, eso sí sería hipocresía. Lo que él le está diciendo es: mira, esto que yo te estoy enseñando es lo que tenemos que hacer. Yo todavía no lo he logrado por completo, pero una cosa hago. Atrás yo no vuelvo. Yo no miro lo que queda atrás. Yo me extiendo hacia lo que está delante, que es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que yo puedo ministrar a tu matrimonio luchando con situaciones en mi matrimonio. Yo puedo orar por sanidad sobre tu vida luchando con una enfermedad en la mía. Yo puedo orar por salud emocional sobre tu vida luchando con mis emociones. Ahora, no acomodándome a ellas, más bien sabiendo hacia dónde Dios me ha llamado, hacia dónde es la meta. Y eso es sinceridad. Sinceridad del espada de salvación es predicando lo que vivimos y viviendo lo que predicamos, que se resume en la palabra coherencia. La segunda, la P, pureza. Pablo dice, con sinceridad como de parte de Dios. Hermanos, y esto habla de que tú y yo tenemos que predicar las verdades bíblicas sin mezclarlas y sin suavizarlas. La clave en la pureza es que lo que tú y yo tenemos que transmitir es de parte de Dios, es el mensaje de Dios. Entonces yo no puedo hablarle a otros y tratar de transmitir las verdades bíblicas más lo que yo quiero, como sean las cosas. Pero tampoco para caerte bien yo te voy a hablar las verdades bíblicas y acomodarlas de una manera que no te resulte ofensiva. Porque yo quiero que se llene la iglesia y yo quiero que la gente venga. Entonces lo voy a acomodar. No, si es así, que no se llene. Porque dice la Biblia que es Dios quien añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y lo que Él quiere es que yo lleve lo que es de parte de Dios. Es decir, el mensaje de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra de Dios es la que trae sabiduría para salvación. Pero esa palabra nos va a redarguir. Habrá momentos en que no nos sentiremos bien. Es más, nos sentiremos tristes. Pero una tristeza que es para arrepentimiento. Esa palabra es útil para enseñar. Y habrá momentos en que nos sentiremos llenos de la sabiduría que adquirimos en ellas. Pero también para corregir. Y habrá cosas que digan, ¡wow! Me cortó. ¡Qué duro llegó dentro de mí! ¡Wow! El pastor estaba puesto para mí, dirían los jóvenes. No, el pastor ni sabía lo que Dios estaba haciendo en tu vida. El pastor no es nadie. El pastor es solo un instrumento. La que corta, la que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos es el mensaje de Dios. Por eso el pastor tiene que cuidarse de transmitirlo de manera pura, con pureza, para que ésta haga en nosotros la obra para la cual Dios la ha enviado.
De igual manera pudiera decir para instruir en justicia. Pero quiero ir a 1 Corintios 2, del 3 al 5. Y veamos cómo lo escribe el apóstol Pablo. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, porque no es fácil, es de parte de Dios. Lo que yo diga desde aquí, usted lo va a recibir como palabra de Dios. Yo soy responsable y a mí se me pedirá cuenta de todas las palabras mías que yo diga como palabra de Dios, o de las palabras de Dios que yo deje de decir por temor a no ofender. Con mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dentro del spa de salvación, nosotros tenemos que mantener la pureza, predicando las verdades bíblicas y no sin suavizarla, sin mezclarla, entregando el mensaje de Dios. Y por último, allí mismo en ese verso dice Pablo, y delante de Dios hablamos en Cristo, y esto habla de autoridad. Vamos a ver si me van siguiendo. La S del spa de salvación, ¿qué significa? Sinceridad. La P del spa de salvación significa pureza. Y la A del spa de salvación es autoridad. Reconociendo a quién rendimos cuentas. Reconociendo quién nos respalda. Y reconociendo quién nos envía. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, uno se para con autoridad y dice lo que viene de parte de Dios, pero tiene que saber que de cada palabra vas a dar cuenta delante de Dios. Hechos 27:23 dice que Pablo, eso lo prediqué creo que el domingo pasado, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tenemos que reconocer delante de quién estamos, quién nos respalda. Por eso, hermanos, cuando a mí me han traído como una ocasión un niño con un diagnóstico, con papeles en un centro muy reconocido de aquí, diciendo que el niño está sordo, y yo sentir del Señor, sopla en el oído, y dije, no, él no está sordo, y soplo, y luego milagrosamente todos los estudios salieron. No, hubo un error en los estudios porque ahora el niño oye. Sí, los médicos no van a decir otra cosa. Pero nosotros sabemos quién lo hizo. Y no por el medio, sino por la autoridad que es delegada en aquel que nos respalda. Por eso Pablo decía, el Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Entonces la gloria no es de Pablo, porque si la responsabilidad no es de Pablo, la gloria tampoco. Toda la gloria es del Dios de quien yo soy y a quien yo le sirvo. Y saber quién nos envía. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Quiero repetir ese verso, porque si hay una cosa que a nosotros nos da autoridad. Miren, yo he visto gente aquí, yo me río a veces, que viene y me dice, pastor, tal cosa. Sí, ok, y se van. Y después yo me entero que van y dicen, el pastor dijo tal cosa. Sí, porque como ya pidió autorización, entonces se siente respaldado. No hay una cosa que a uno les dé más autoridad que saber quién los respalda. Por eso quiero leer de nuevo Marcos 16:20. Porque si usted va a hacer un spa de salvación, si usted va a ir a predicar y a llevar este mensaje, el olor a Cristo a los demás, tiene que ir con autoridad. Y esa es la A. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes,
Y miren qué chévere esta coma. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Mira cómo era. El Señor estaba con ellos ayudándoles. Pero ellos daban la palabra. Y el Señor confirmaba esa palabra con las señales. Que si me paro en autoridad y digo, sé sano en el nombre de Jesús, el Señor no va a quedar mal Él, sino que inmediatamente va a respaldar esa palabra y dice, sí quiero, sé sano. Porque fue en el nombre del Señor. Si quiero, sé sano. Hermanos, eso nos da autoridad para predicar la palabra y para ir por allí siendo un espada de salvación. Por eso en esta hora yo quiero pedirte, no tomes este mensaje como una palabra motivadora simplemente. Ponte de pies y pon tu corazón dispuesto a salir allá afuera, a ir y ser un espada de salvación para un mundo que se pierde. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Ponte sobre tus pies y quiero que adoremos al Señor, porque luego quiero orar por ti. Son 3 principios muy básicos, un mensaje muy sencillo. Espada de salvación. Llevemos olor de Cristo, olor de vida para vida, a través de la sinceridad de nuestra predicación. La P, la pureza del mensaje. La A, y la autoridad de la predicación.